Hola chicos, espero que estén todos muy bien. La clase de hoy día está 100% dedicada a revisar temas de diferenciación y procesos integrados. Entonces, hasta ahora, nosotros hemos trabajado con procesos que son estacionarios, y ese ha sido el gran supuesto que hemos dado hasta acá. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes trabajan con precios financieros o con variables macro, por lo general lo que ustedes hacen es tomarla y calcularle diferencia. Entonces, trabajan con retornos, pero no con precios. Entonces, por lo general asumimos que estos retornos son estacionarios o al menos son razonablemente cercanos a una serie estacionaria. Sin embargo, como les decía, series como los precios de activos financieros, como los tipos de cambio o muchas otras variables macro, tienden a ser no estacionarias. Y muchas veces esta no estacionalidad en estas variables macro, en estas variables financieras, se debe principalmente a la presencia de alguna raíz unitaria. Entonces, el ejemplo clásico de procesos no estacionarios que tienen una raíz unitaria es el paseo aleatorio o el random walk. Entonces, usualmente uno usa el random walk o el paseo aleatorio para modelar cosas como precios, e incluso cuando uno se dedica a los pronósticos, por lo general el paseo aleatorio es uno de esos benchmarks a los cuales uno trata de derrotar, a los cuales uno trata de vencer. Entonces, pensemos que el logaritmo del precio sigue un paseo aleatorio. Entonces, nosotros diremos que el logaritmo del precio, o PT, le voy a decir acá, sigue un paseo aleatorio solo si satisface esta ecuación de acá. Entonces, fíjense que lo que estaríamos diciendo es que el logaritmo de un precio en T es igual a el logaritmo del precio en T menos 1 más un ruido blanco. Entonces, si pensamos en el logaritmo del precio, o pensamos en este random walk como un caso particular de un aruno, entonces fíjense que es un aruno donde el coeficiente autorregresivo, el ρ acá, es exactamente igual a 1. Entonces, como sabemos, esto obviamente no satisface las condiciones de estacionariedad. Entonces, uno de estos modelos típicamente usados para modelar precios, como el paseo aleatorio, típicamente está violando estas condiciones de estacionariedad que usualmente hemos estudiado. Como recordarán, eh, el, las raíces, las soluciones del polinomio característico, del polinomio autorregresivo, tienen que ser todas menores que 1 en valor absoluto, y acá ρ es exactamente igual a 1, entonces habría una raíz unitaria. Y lo mismo ocurriría si nosotros utilizamos, por ejemplo, un random walk con drift. O sea, además de considerar el primer rezago con un coeficiente igual a 1, además consideramos una constante. Simplemente para ser más claro que esto no es estacionario, fíjense qué ocurriría si es que nosotros iteramos para distintos tiempos el paseo aleatorio. Entonces fíjense que si tomamos este paseo aleatorio con drift y partimos para el periodo 1, para t igual a 1, tendríamos esta expresión que está acá. Si es que iteráramos para el precio en el periodo 2, tendríamos entonces, que está definida recursivamente, con el precio de 1, y el precio de 1 lo conocemos, entonces estaría definido con una expresión de este estilo. Y entonces si nosotros seguimos esta especie de recursión, finalmente tendríamos que el precio en t está dado, si lo queremos relacionar con el precio en 0, será el precio en 0 más una tendencia temporal, una tendencia determinística, más una suma de shocks, una suma de ruidos blancos. Entonces, varias cosas interesantes a destacar acá. Fíjense que, bueno, justamente como el proceso no es estacionario, este proceso nunca olvida, este proceso con raíz unitaria nunca olvida, y lo que ocurrió en cero, independiente de lo lejano que esté en el periodo cero, siempre va a estar afectando, siempre va a tener alguna relación con lo que está ocurriendo en t. Además, fíjense que si uno calcula el valor esperado de esto, claramente esto va a estar dependiendo del tiempo. Y además, fíjense que si uno pensara en esto como una especie de tendencia temporal más un proceso puramente random walk, fíjense que todo lo que viene del lado derecho, estos shocks, si uno los pensara como una descomposición de Wald, no están multiplicados por ningún coeficiente, están multiplicados por un 1 en definitiva. Entonces estas cosas nunca decaen y también estos shocks están siempre, para siempre, dando vuelta en el periodo T. Entonces, simplemente para mostrarles un ejemplo, eh, esto está sacado del 6. Fíjense que si nosotros tenemos el logaritmo natural del GDP para, no sé, desde el 1950 hasta el 2010, efectivamente esto claramente tiene una raíz unitaria, ¿cierto? Esto efectivamente tiene una tendencia determinística, esto constantemente va subiendo, subiendo. Efectivamente esto es ruidoso, esto no es una línea recta, efectivamente aquí hay una componente de ruido blanco, si ustedes quieren, pero esto persistentemente está subiendo, subiendo, subiendo todos los periodos. Entonces aquí claramente hay una tendencia determinística, como la que acabo de mostrar, algo así como un C por T, por decirlo.
Y efectivamente, si nosotros estudiamos las funciones de autocorrelación, esta demora muchísimo en caer y decae muy poco. No tiene un decaimiento exponencial ni mucho menos. Entonces, fíjense que incluso uno podría tomar 15, 20 lags, 20 rezagos de esta cuestión. Y esto sigue y sigue dando vuelta en la serie y le cuesta muchísimo decaer. Fíjense entonces qué pasa cuando nosotros trabajamos esto en diferencias, como un retorno, si ustedes prefieren. Fíjense que efectivamente esto se vuelve algo mucho más cercano a algo estacionario. Efectivamente esto pareciera tener algo más parecido a una reversión a la media. Obviamente esto no es... la estacionariedad es una abstracción que nosotros tomamos, pero esto se parece mucho más a esa abstracción. E incluso si nosotros tomamos las Partial Autocorrelation Function, efectivamente el primer rezago sale más o menos fuerte, 0,4, 0,5 más o menos, y todos los demás coeficientes autorregresivos inmediatamente decaen rápidamente. Quizá el rezago 3, aquí apareció algo significativo, y estas cosas probablemente son algo espurias dependiendo de la base de datos que se tomó en la serie, pero esto efectivamente se ve algo como razonablemente estacionario al tomar una primera diferencia. Entonces, ahora bueno, volvamos a los modelos ARMA y veamos cómo podemos entonces adaptar esta idea de integrabilidad o esta idea de tener raíces unitarias, adaptarla a lo que sabemos y cómo podemos manipularlo de alguna manera. Entonces, recordemos nuestros modelos ARMA P,Q. Entonces, si tenemos un modelo ARMA P,Q, eso significa que Y está definido por P rezagos de Y. Entonces, si yo tengo mi proceso YT, eso está definido por una constante más P rezagos de YT, entonces hasta YT menos P. Y si yo tengo un proceso MAQ, significa entonces que voy a tener Q términos de medias móviles, o sea, voy a tener Q rezagos de este ruido blanco, si quieren. Entonces, ese va a ser mi modelamiento general ARMA P,Q. Ahora, fíjense que si yo utilizo mi operador de rezago, recuerden que si yo llamo L a mi operador de rezago, L multiplicado por YT es equivalente a YT menos 1. L cuadrado por YT es equivalente a YT menos 2, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que yo podría tomar toda la parte ARP, toda la parte autorregresiva, y llevarla al lado izquierdo, y podría factorizar por YT. Entonces, fíjense que el primer término sería YT menos ρ1 por el operador de rezago L por Y, eso significa que sería ρ1 por YT menos 1. Después tendríamos ρ2 por YT por L cuadrado, significa que tomamos dos rezagos de YT, o sea, por YT menos 2. Y así entonces hasta ρP por P rezagos de YT. Entonces recuerden que aplicar este operador L a la P es a YT es el equivalente a rezagarlo P veces. Y lo mismo entonces podríamos hacer con los términos de medias móviles, podríamos simplemente factorizar por epsilon t y multiplicar cada uno de estos coeficientes asociados al proceso de MAQ por, por el respectivo operador de rezago. Entonces fíjense que esta sería una manera alternativa, quizá un poco más condensada, de expresar un ARMA P,Q. Y luego, si nosotros tomamos este polinomio completo, este polinomio autorregresivo, y lo llamamos, por ejemplo, ρL, nosotros podríamos hablar de ρL como este polinomio autorregresivo. O sea, podríamos condensar toda esta información que está acá simplemente en un polinomio ρL. Entonces, esto es simplemente una manera de expresar todo este polinomio completo. ¿Okay? Lo voy a resumir simplemente así, de manera genérica. Entonces, esto podría ser un polinomio con 8 rezagos, 10 rezagos, 20 rezagos, y yo podría escribirlo siempre de la misma manera. Y lo mismo ocurre entonces con la parte de medias móviles. Yo podría simplemente llamarlo como un polinomio θ L. Entonces esta sería una manera condensada de expresar un ARMA P,Q. Entonces, hasta ahora nosotros estamos asumiendo que YT es estacionario, pero nosotros efectivamente en este mundo de modelamiento ARMA, nosotros podríamos permitir la existencia de una raíz unitaria en Y. O sea, que YT deje de ser estacionario y que por el contrario tenga una raíz unitaria. Como pensar que, bueno, en el ejemplo que les mostré recién, en este gráfico, uno podría pensar derechamente que YT es el logaritmo natural del GDP, que efectivamente tenía una raíz unitaria, tenía una tendencia bien clara. Entonces, cuando nos movemos en ese mundo, donde permitimos que Y tenga una raíz unitaria, estamos hablando de modelos ARIMA, P, D, Q. Entonces, primer punto importante, si es que una ARIMA, P, D, Q, posee una raíz unitaria, eso se debe a que el polinomio autorregresivo posee una raíz unitaria. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Que la estacionariedad o no estacionariedad de Y en un mundo ARIMA, en un mundo ARMA, depende exclusivamente de lo que está ocurriendo con el polinomio autorregresivo. Es el polinomio autorregresivo entonces el que va a determinar si es que este proceso es estacionario o no es estacionario. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, las soluciones del polinomio característico del proceso autorregresivo en valor absoluto son todas menores que 1, entonces tanto el proceso ARP como el modelo ARMA-PQ será estacionario. Si es que hay una raíz unitaria, entonces el proceso ARP no es estacionario y por ende el proceso ARMA, P,Q, no es estacionario. Entonces, la estacionariedad de un ARMA va a estar dada por las soluciones del polinomio característico del proceso autorregresivo, de la parte ARP, y la invertibilidad, no voy a hablar hoy día de eso, pero la invertibilidad del proceso MAQ o sea, del proceso ARMA P,Q está dado por la invertibilidad que tiene el proceso MAQ. Entonces, de nuevo, si es que el proceso ARIMA tiene efectivamente una raíz unitaria, eso se debe a que la parte autorregresiva entonces tiene una raíz unitaria. Entonces, el clásico approach que tomamos en estas cosas, en el modelamiento ARIMA, es diferenciar, es tomar diferencias. Entonces, supongamos YT sigue una ARIMA P,1,Q. Entonces, supongamos que YT no es estacionario, ¿okay? Que tiene una raíz unitaria. Entonces, lo que usualmente uno hace es tomar diferencias sobre Y. Entonces, en lugar de trabajar directamente con Y, uno toma alguna diferencia sobre Y. Entonces, llamemos WT la primera diferencia de YT, o sea, YT menos YT menos 1. Escrito utilizando este operador de rezago, eso sería lo mismo que 1 menos L por YT. ¿Okay? Entonces, 1 menos L por YT es equivalente a YT menos 1 y eso equivale entonces a este cambio de variable que acabo de denominar WT. Entonces, fíjense que WT, en este caso, seguiría un proceso estacionario ARMA P,Q y por ende YT seguiría un proceso ARIMA P,1,Q. Entonces, toda la idea de lo que estamos haciendo acá, toda la idea de los modelos ARIMA, es que vamos a transformar una serie no estacionaria, por ejemplo, en lo que les mostré recién, el logaritmo del GDP, o podría ser el logaritmo de un precio, de una acción. Vamos a transformar esa serie no estacionaria en una serie estacionaria. Por ejemplo, si estamos hablando del logaritmo de los precios, si nosotros tomamos el logaritmo del precio en t menos el logaritmo del precio en t menos 1, como lo que estamos haciendo acá, bueno, justamente generamos una serie de retorno. Entonces vamos a tomar diferencias sobre esta serie no estacionaria y vamos a esperar o vamos a ver si es que efectivamente la serie se vuelve estacionaria. Entonces, tomar estas diferencias, o sea, considerar los cambios en la serie más que la serie en sí, es lo que nosotros denominamos diferencial. O sea, considerar el cambio en el precio más que el precio en sí, es lo que llamamos tomar una diferencia o diferencial. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este WT, que es la primera diferencia de YT, este delta YT, esa es la primera diferencia de YT. ¿Okay? Entonces, podría ser el caso de que YT contenga múltiples raíces unitarias. Y por tanto, eventualmente, en mi experiencia esto rara vez me ha ocurrido, pero podría ser que sea el caso de que sea necesario diferenciar más de una vez para que la serie se vuelva estacionaria. Entonces acá estamos asumiendo que si yo tomo el logaritmo de los precios, yo tomo una, o sea, eso claramente no es estacionario, tiene una red unitaria, pero si tomo una primera diferencia, si yo diferencio una vez, entonces eso se vuelve algo estacionario, como los retornos. Podría ser el caso de que quizás con una diferencia aún la serie no sea estacionaria y haya que volver a tomar una diferencia. A mí por lo menos nunca me ha ocurrido en algo empírico, solamente en cosas algebraicas, pero eventualmente podría ser el caso. Entonces, por ejemplo, supongamos que YT no es estacionario y supongamos tomamos la primera diferencia, entonces WT sería igual a YT menos YT menos 1. Pero supongamos que WT, o sea, esta primera diferencia, aún no es estacionaria. Entonces nosotros teníamos que encontrar un ZT, que sería la diferencia de W, que sería entonces en definitiva la diferencia de la diferencia. Escrito en términos del proceso original, Y sería lo mismo entonces que YT menos 2 veces YT menos 1 más YT menos 2. Y eso sí es estacionario, entonces bueno, estaríamos tomando dos diferenciaciones. ¿Okay? Fíjense que en este caso, ZT podría seguir un proceso ARMA P,Q, pero YT, que era el proceso original entonces, seguiría un proceso ARIMA P,2,Q. ¿Por qué 2? Bueno, porque tuve que tomar dos diferencias sobre Y, tuve que sacarle la primera diferencia a Y y sobre esa diferencia volver a sacar una diferencia
para poder generar este proceso ZT que es estacionario. Entonces, este D en este proceso ARIMA P, D, Q es el número de diferencias, el número de diferenciaciones que estoy realizando sobre la serie original, tal que se vuelva estacionaria. Por lo general, nosotros decimos que D es el natural o el entero más pequeño que hace que el proceso original, por ejemplo el proceso Y, sea estacionario. Entonces, si decimos que YT es un proceso ARIMA P, D, Q, eso significa que D es el entero más pequeño que hace que YT sea estacionario. Por ejemplo, cuando yo digo que YT es una ARIMA P, 1, Q, lo que estoy diciendo es que YT no es estacionario, tiene una raíz unitaria, pero al tomar diferencia, o sea, al tomar su primera diferencia, esta diferencia, WT, que es lo mismo que YT menos 1, sí es estacionaria, porque al tomar una diferencia de igual 1, esto ya se vuelve estacionario. Si el proceso es P, 2, Q, o sea que tengo que tomar dos diferencias, eso significa que YT no es estacionario, su primera diferencia tampoco es estacionaria, pero su segunda diferencia ya es estacionaria. Y eso es lo que estamos denominando acá como Z. Entonces, fíjense que esto inmediatamente permite una notación polinomial general para una ARIMA P, D, Q. Fíjense que acá tenemos nuestra componente autorregresiva, el polinomio autorregresivo, que es la parte ARP. Acá tenemos entonces el polinomio asociado al MAQ, entonces hasta acá es exactamente lo mismo que un ARMA, pero además vamos a agregar este polinomio de diferenciación. Entonces, al mismo proceso ARMA que teníamos originalmente, que era este ρL por YT igual a C más θL por epsilon T, que era un ARMA P, Q general, para darle flexibilidad y permitir la notación ARIMA, o sea, permitir que YT no sea estacionario, entonces vamos a agregar este polinomio de diferenciación. Entonces, ¿cuántas diferencias tenemos que tomar sobre YT para que sea estacionaria? Y sobre esa diferencia, entonces, vamos a calcular componente autorregresiva y además vamos a agregar esta parte MAQ de ruido blanco y rezagos de ruido blanco. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si YT fuera el logaritmo de un precio y yo tomo D igual 1, significa que tomo la primera diferencia del logaritmo del precio. Entonces, esto que está acá me queda el retorno del activo en T y eso entonces lo voy a tener multiplicado por, o voy a agregar además rezagos de ese retorno y estas componentes medias móviles. Si fuera algo distinto a precio, o sea que si yo tomo una diferencia a 1 es estacionario, entonces 2D tendría que ser 2, 3, 4 o lo que sea. En mi experiencia nunca he visto algo más que D igual a 1, pero bueno, podría existir o podría ser el caso efectivamente. Eso ya resulta una pregunta empírica. Entonces, notar solo un detalle, por lo general cuando nosotros hablamos de modelos ARIMA, estamos asumiendo que tanto P, D y Q son naturales. Pero podría ser el caso de que uno trabaje con diferencias que no sean números enteros y que sean racionales. Ese es el caso de los modelos ARFIMA. No voy a hablar sobre eso, pero básicamente la idea de los modelos ARFIMA es que al tomar no una diferencia completa, sino que una diferencia racional, entonces, algo de la persistencia de la serie estoy logrando capturar, estoy logrando modelar, pero a la vez estoy controlando un poco la heterogeneidad de la serie. Entonces, tomemos un ejemplo. Imagínense YT es igual a alfa T más epsilon T. Esta serie claramente no es estacionaria. Esto tiene una tendencia determinística. De hecho, si uno le calcula el valor esperado, esto es igual a alfa T. Estamos asumiendo que epsilon T es un ruido blanco. Y claramente esto no es estacionario. Justamente el valor esperado depende del tiempo. Y lo mismo va a ocurrir con la varianza y con las covarianzas. Ahora, veamos qué pasa entonces si yo estoy pensando en un modelamiento ARIMA. Veamos qué pasa si yo tomo una diferencia. Claramente sobre esto no voy a poder trabajar. Entonces tomemos la primera diferencia de YT, que sería delta YT o YT menos 1, que es lo mismo que decir YT menos L por YT, que es lo mismo que decir 1 menos L, o sea, 1 menos L a la 1. Entonces, recuerden acá el polinomio de diferenciación. 1 menos L a la D, en este caso es la primera diferencia, entonces a la 1 de YT. Si nosotros tomamos esa primera diferencia, sería entonces alfa t más epsilon t menos alfa t menos 1 menos alfa t menos 1. O sea, esto que está acá. Entonces, fíjense que simplemente reemplacé esto, que es YT, y esto, que es YT menos 1. Y eso es equivalente a alfa más epsilon t menos epsilon t menos 1. Fíjense entonces que esto es simplemente una combinación de dos ruidos blancos. Y de hecho es el ruido blanco en T y su primer rezago. Entonces esto de hecho es un MA1. Esto por definición, un MA1 es estacionario. Una combinación lineal de ruidos blancos es una serie estacionaria.
Entonces fíjense que logramos matar esta tendencia determinística al tomar una primera diferencia. Por tanto, entonces fíjense que WT sigue un proceso arma 0,1. No hay ninguna componente autorregresiva acá no aparece ningún RO por YT-1, pero sí aparece el primer rezago del ruido blanco. Entonces efectivamente esto es un proceso MA1. Y no hay ninguna componente autorregresiva. Entonces es un arma 0,1. Entonces, dado que WT, esta primera diferencia, o sea, 1 menos L a la 1 de YT, sigue un proceso ARMA 0,1, entonces YT sería un proceso ARIMA 0,1,1. Entonces, en definitiva, si ustedes quieren pensarlo de esta manera, esto sería un 1, este polinomio autorregresivo sería un 1, pero no aparece ningún rezago de YT. Tendríamos 1 menos L a la 1 multiplicado por YT igual a C más esta parte el polinomio en definitiva de medias móviles, que en este caso sería 1 menos, 1 menos L. Sería 1 menos L, eso. Entonces finalmente uno tendría que tomar solamente una diferenciación sobre Y para que sea estacionario. Ahora veamos otro ejemplo, quizás más conceptual, donde haya que tomar más de una diferencia. Entonces fíjense que si yo tengo YT igual a alfa t cuadrado más epsilon t, obviamente acá YT no es estacionario. Ahora, si yo tomo una primera diferencia, como lo estamos haciendo acá, o sea, si yo tomara 1 menos L a la 1, si yo tomara esta primera diferencia sobre YT, esto me queda 2 veces alfa t menos alfa más epsilon t menos epsilon t menos 1. Entonces simplemente decir alfa t cuadrado más epsilon t menos alfa por t menos 1 al cuadrado más o menos epsilon t menos 1. Entonces nos queda esto que está acá. Entonces fíjense que WT sigue siendo no estacionario. Si yo le calculo el valor esperado, WT, esto es 0, esto es 0, esto es alfa, y esto es 2 veces alfa t. Esto sigue dependiendo del tiempo. Entonces, bueno, ¿qué solución tengo? Si todavía tengo una tendencia determinística, puedo tomar otra diferencia. Entonces nosotros podríamos pensar en un proceso ZT, que es la primera diferencia de WT, que es la segunda diferencia de YT. Entonces fíjense que de nuevo pensaba en este polinomio de diferenciación. Esto es 1 menos L, pero con D igual a 1, como esto no era estacionario, tuvimos que tomar un D igual a 2. Entonces tuvimos que diferenciar 2 veces. Y si hacemos eso, finalmente esto nos queda 2 alfa más epsilon t menos 2 epsilon t menos 1 más epsilon t menos 2. Entonces fíjense que este proceso sí es estacionario. De nuevo me queda una combinación lineal de ruidos blancos. Fíjense que este proceso es un MA2. De esto aparecen dos rezagos de los ruidos blancos. El primer teta sería 2 y el segundo sería menos 1. Entonces esto si quieren escribirlo como en términos de un polinomio de medias móviles, esto sería 1 menos 2 por L menos 1 por L cuadrado por epsilon t. Entonces efectivamente Z sigue un proceso MA2 y por ende Y sigue un proceso ARIMA 0,2,1. ¿Por qué 2? Porque el entero más pequeño que logró hacer que esto fuera estacionario, que logró hacer que Y fuera estacionario, el número de diferencias que tuvimos que tomar sobre Y para que fuera estacionario, fue 2. Entonces, como última definición, para que esto lo graben en piedra y no lo olviden nunca, entonces, sea YT una serie de tiempo no estacionaria, diremos que YT es un proceso integrable de orden D, si y solo si 1 menos L a la D multiplicado por YT es estacionario. Y usualmente uno denota esto como que YT sigue un proceso ID o integrado de orden D. Entonces, lo importante, D siempre es el menor entero que hace a YT estacionario. Efectivamente, yo podría tomar sobre cualquiera de estas series diferencias más grandes y también van a ser estacionarias, pero eso sería sobre diferenciar la serie y probablemente vamos a perder un montón de información. ¿Ok? Así que eso, chicos, espero les sirva y como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta pueden escribirme.